De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, un poco en espejo con relación a lo que pasa con la Argentina, Javier Milei y su relación con Elon Musk. Todo lo contrario está pasando en Brasil. Muy interesante. También pensar el rol del Estado en todo esto. A ver, en Brasil está pasando que la red social X se le pidió primero un juez, la Corte Suprema de Justicia de Brasil funciona con un sistema distinto al nuestro, que es que entre sus integrantes designan como un instructor para cada causa y esa persona la lleva adelante y después el resto, el Pleno, ratifica esas decisiones o no. Pero en este caso lo que pasó sí fue un juez, dijo, primero cuando empezó la investigación respecto al intento de golpe contra Lula da Silva, muy alentado, esa es la razón por la cual además Bolsonaro no se puede presentar a elecciones en Brasil, muy alentado por los bolsonaristas, empezó a decir a Twitter, no se puede estar promoviendo la destitución del presidente, la violencia, que tiene que haber algún tipo de regulación de lo que pasa en las redes sociales. Ahí Elon Musk dijo, de ninguna manera, yo no acepto ningún tipo de regulación, que es lo que pasa cuando él compra lo que era Twitter, ahora X, y le restituye la posibilidad de tener una cuenta a Donald Trump, ¿no? Donald Trump le habían suspendido la cuenta en Twitter cuando la compañía todavía no era de Elon Musk, cuando fue la toma del Capitolio de los seguidores de Trump que eran alentados a no respetar el resultado electoral que en aquel momento le había dado a Joe Biden ganador. Algo parecido pasa después en Brasil con el triunfo de Lula y la misma persona que, digamos, la misma red social queda en el candelero que es Twitter, X, y en este caso ya el Tribunal de Brasil, primero uno del instructor y después todos le dicen, bueno, si usted no está dispuesto a aceptar las reglas de Brasil, se tiene que ir la compañía de Brasil. En ese contexto, lo que pasó fue que le ordenaron a la mayoría de las compañías proveedoras de Internet que dieran de baja la red social. Ahora, aquí que una de las compañías que provee Internet es Starlink, que es también de Elon Musk. Entonces, Starlink, en rebeldía con la decisión de la Corte brasilera, se niega a dar de baja de Starlink a X, con lo cual los usuarios de la red social X que tienen a Starlink de proveedor la pueden seguir utilizando. Bueno, ahí lo que le dijo la Corte es, además, retiró toda la operación de Brasil. La Corte le dijo, si no tenés un representante legal en Brasil, las compañías no pueden operar. Salió Lula en respaldo de la Corte y dijo el presidente de Brasil, por más millonario que seas, vos no podés poner las reglas que te da la gana, vos tenés que acatar las reglas de Brasil. Bueno, en ese contexto le contesta ayer Elon Musk y le dice a Lula da Silva, fíjate bien que ahora vas a tener que empezar a volar en vuelos comerciales. ¿Por qué? Porque dice que se amenazan mutuamente con la incautación de bienes. Es decir, lo que podría pasar, o lo que insinúa Elon Musk, es que llegara Lula en un avión de la presidencia de Brasil a Estados Unidos ante una demanda que él le presente por incautación de sus bienes en Brasil, que él pida el embargo de un avión de Lula. Esto es lo que le está diciendo. Bueno, la cuestión es que mientras escala esta discusión en la que básicamente lo que Elon Musk dice es yo hago lo que me da la gana, no acepto ningún tipo de regulación, que es un poco la idea, que obviamente por eso se llevan tan bien, que tiene Javier Milei respecto de no ponerle ningún tipo de regla. Ayer mismo, mientras se peleaba con Lula da Silva en Brasil, Elon Musk decía que Javier Milei es un genio, que es todo lo que está bien en el mundo. Intercambiaban mensajes Elon Musk con Javier Milei. De hecho, pasa algo bastante curioso, que es que ayer mismo Elon Musk, que está cada vez más jugado por la candidatura de Donald Trump en Estados Unidos, las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos contra Kamala Harris, lo que se autopostula Elon Musk es hacer una especie de ministro desregulador, un poco en espejo de lo que hace acá Sturzenegger en el gabinete de Javier Milei. Entonces lo que dice es, me encantaría, tuiteó ayer Elon Musk, ser el encargado de sacar todas las regulaciones que pesan sobre los empresarios en Estados Unidos. Y ahí es donde además el modelo de Argentina le resulta tan atractivo a Elon Musk. Ahora es muy curioso porque a la vez, y venimos charlando de esto esta mañana, a la vez que Javier Milei dice cero regulación para los mega grandes empresarios, como es el caso de Elon Musk, mañana va a tener también un abrazo con Galperín en la sede de Mercado Libre, a la que ha sido invitado Javier Milei. Pero mientras él dice los monopolios per se son buenos, el Estado no tiene nada que hacer ahí, ahora tiene un dilema con el tema de Mercado Libre, porque de hecho se está peleando con los bancos que a través de Modo, que es la billetera virtual que comparten los modos, se acusan mutuamente de
estar haciendo abuso de posición dominante. Porque Modo le dice a Mercado Libre, vos no dejás que nadie pague con Modo solo se puede pagar con Mercado Pago, que es de la misma empresa, en Mercado Libre, y no dejás que Modo entre. Y Galperín le dice a los bancos, pero ustedes se juntan todos juntos en mi contra. Pero bueno, el Estado ahí tiene las demandas cruzadas en las que tiene que resolver. Con un Milei que dice, bueno, en materia de monopolio, los monopolios son buenos, no hay que hacer absolutamente nada. Y plantea que eso es a favor de la libertad de prensa, la idea de la no regulación en Twitter, ¿no? Y dice que eso es en defensa de la libertad de prensa. Al mismo tiempo, Milei acaba de pedir algo que creo que no existe ni en las dictaduras más que aplican mayor censura en el mundo, que es que los periodistas tengan que... Primero empezó Capital Humano con un tuit que decía que iba a pedir colegiación obligatoria. Después rápidamente lo sacó de circulación. Después salió Manuel Adorni, el vocero presidencial, y dijo que los periodistas que fuesen acreditados en la Casa de Gobierno tenía que ser gente que lo mereciera, algo que por supuesto iba a evaluar el propio presidente. Y ahora en un reportaje que le dio a Majul, el presidente de la Nación, le dijo que en realidad tendríamos que ser los periodistas considerados políticamente expuestos, que es lo que en realidad tener las mismas obligaciones que los funcionarios públicos, que son los que hacen declaraciones juradas de bienes periódicamente y que adicionalmente las personas y todo su entorno son consideradas por los bancos gente políticamente expuesta, razón por la cual cualquier ingreso de dinero, además hay una cantidad de restricciones, regulaciones adicionales para ver los movimientos en las cuentas bancarias. Entonces dice Milei, para que los periodistas puedan preguntar en conferencia de prensa tendrían que ser políticamente expuestos. Y en el mismo reportaje, lo charlábamos recién con Claudio Jacqueline, dice... Le preguntan por Santiago Caputo, dice, pero Santiago Caputo es un asesor del gobierno que no tiene ninguna obligación como funcionario público porque es un mero contratista del Estado monotributista. Y al mismo tiempo que dice, no, él es parte de mi triángulo de hierro, cuando lo atacan a él es que me quieren atacar a mí, somos Karina, Caputo y yo, y después le dicen, bueno, pero esa persona que es tan importante toma un montón de decisiones y no tiene ninguna obligación. No, es mi asesor, ¿qué problema hay? Dice Milei. Y adicionalmente a todo esto, mientras que aumentan los fondos reservados de la CIDE y dice, si a mí me pasa algo, es culpa de los irresponsables del Congreso que quieren objetar ese decreto, porque si mi vida peligra es culpa de ellos, pues no les gustan los fondos reservados, y al mismo tiempo que pone fondos reservados para la CIDE, aumentando los niveles de discrecionalidad del Estado, acaba de sacar una regulación por la cual va en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es el mecanismo por el cual los ciudadanos, no solo los periodistas, le pueden preguntar al Estado un montón de cuestiones y el Estado está obligado, salvo situaciones excepcionales, a responder. ¿Qué hizo Milei? Reguló de tal manera que es súper discrecional lo que es vida privada, para no tener que informar sobre ingresos a Olivos, lo que tiene que informar el Estado. Entonces ahora, bueno, hay que ver, porque ahora vos no podés con una reglamentación de un decreto ir en contra del espíritu de la ley, seguramente se va a judicializar. Pero ante los pedidos de acceso a la información pública, para no tener que contestarlos, lo que hizo Milei fue regular la ley de acceso a la información pública. Y ya, por ejemplo, la manera en que se descubrió que el Banco Central estaba mandando lingotes de oro de las reservas al exterior, vaya a saber, no se sabe bien si es para después sacar un crédito con esos lingotes de oro en garantía o para obtener una tasa, no se sabe bien por qué. Lo que hizo, que había hecho la bancaria, le pide un pedido de acceso a la información pública y el Banco Central se vio obligado a decir, sí, efectivamente, nosotros sacamos los lingotes de oro. Después le dije, bueno, pero ¿a dónde los mandaron? Ahora, con la nueva regulación, acaba de contestar el Banco Central que por cuestiones de seguridad no están obligados a responder. Que efectivamente una parte importante de los 4.900 millones de dólares que en lingotes de oro tienen en reserva el Banco Central están en el exterior en un destino desconocido. Con lo cual es bastante curioso que Milei defienda el funcionamiento de X, aun cuando atenta contra la libertad, en algunos casos se usó para atentar contra la democracia, la libertad más absoluta, pero a la vez restringe cada vez más el acceso a la información pública, dando nunca una conferencia de prensa, unos pocos reportajes y siempre a los mismos, y aumentando en cambio las partidas discrecionales y oscuras, que son las partidas, por ejemplo, de fondos reservados de la CIDE.